Hola, Dios les bendice. Vamos a empezar con esta reflexión. Fíjate que ya cerramos el ciclo de las bienaventuranzas, ya empezamos un nuevo ciclo. Queremos empezar un nuevo ciclo en el cual pues Dios sea el que nos guíe, Dios sea el que esté junto a nosotros y nos vaya diciendo cómo hacerle. El próximo mes espero en Dios ya ir a algunos lugares donde tengo que ir y ya empezar a hacer bien la obra de Dios tal cual, ¿no? Pero no, pero sin dejar realmente dentro de lo que cabe, sin dejar estas pláticas que tenemos, estas charlas. Sea Dios quien se manifieste, yo ahorita estoy dispuesta. Dios sabe que está mi corazón en sus manos y mi caminar también. Entonces, el día de hoy me puse yo a pensar, ¿sí? Más bien dicho, desde el lunes pasado que terminamos con las estas bienaventuranzas, le preguntaba yo a Dios qué temas íbamos a tocar. ¿Cuáles son esos temas que necesitábamos saber? ¿Sí? Muchos hablamos de diferentes, están predicando diferentes situaciones, diferentes mensajes que Dios nos está dando. Pero el día de hoy, como en esta semana se conmemora, para muchos de nosotros conmemoramos el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿sí? Muchos de nosotros conmemoramos la pasión de Cristo. Me quedaba yo pensando el lunes en qué forma o cómo hablaríamos de estos mensajes, ¿no? Y fíjate cómo Dios es tan hermoso que lo primero que me marcaba era la última cena. ¿Sí? Y sobre todo me marcaba el lavamiento de pies. Pero me quedé pensando, bueno, ¿qué sentiría Jesús el saber que en esas personas que estaban sentados con él a la mesa, iba a ser la última vez que aparentemente, y digo aparentemente porque cuando Jesucristo resucitó, ¿sí? Se llenaron de gozo sus discípulos. Pero aparentemente para ellos iba a ser la última vez que se viera. Sí, que esa relación tan cercana, ¿no? Yo me quedé pensando y dije, bueno, a ver, muchos hablamos de la última cena. Algunos tocamos la situación del, ¿cómo se llama? Del momento en que Jesucristo pone o empieza ahí el pan y el vino, sí, se conmemoran o ayudan a conmemorar, sí, ese sacrificio que Jesucristo iba a hacer. Es cuando Dios pone el recordatorio de que ya teníamos que celebrar esa fiesta de Pascua, esa fiesta donde Jesucristo dio su vida por nosotros, para el perdón de pecados tuyos y míos, ¿sí? Entonces me quedé pensando, dije, bueno, ¿qué sentiría Jesucristo? Imagínate todos sentados a la mesa. Él ya sabía desde temprano todo lo que se venía. Dios te bendice, pajares. Dios te bendice, que Dios te guarde y te bendiga. Y te digo, imagínate qué sentiría Jesús sabiendo que ya era lo último, los últimos tiempos para él de andar en el mundo, porque ya se iba a cumplir
la misión a la cual había venido Jesús. Imagínate en ese instante, y yo me quedé pensando, ¿qué se siente cuando estás tú en la mesa sentado o sentada y tienes a tu familia alrededor? ¿Sí? Por esto ahorita de la pandemia no hemos podido, pero ¿qué se siente? ¿Sí? Que estuvieras tú así en la mesa y toda tu familia alrededor, ¿sí? Y que en ese instante que están todos alrededor tuyo, de repente te quedas viendo, con este vivió una cosa, con este vivió otra cosa, con este vivió otra cosa, ¿sí? Y cuando pasa por este Judas, pensar que este hombre me va a traicionar, este hombre me va con un beso a entregar a aquellos que me van a matar, ¿sí? Si fuera Jesucristo, bueno, Jesucristo fue en ese momento 100% humano, pero si Jesucristo hubiera tomado cómo éramos nosotros, las actitudes que teníamos nosotros, ¿sí? ¿Te imaginas cómo le hubiera ido a Judas? Ahora imagínate, yo estoy así reflexionando y viendo todo esto. Y muchos de nosotros cuando sentimos que alguien nos va a traicionar, qué coraje nos da, qué enojo nos da, ¿sí? Y lo primero que le pedimos a Dios es que pues, también les vaya mal, ¿no? Porque así como nos traicionaron o pensamos que nos van a hacer algo, pues también nosotros queremos justicia a nuestra idea y a nuestra situación. Pero Jesucristo no. Jesucristo sabía todo lo que se iba a venir. Jesucristo conocía también el corazón de Judas. Sabía que Judas no había entendido lo que realmente Dios había hablado durante ese tiempo. Jesucristo había hablado durante ese tiempo. Imagínate tú sentado así alrededor de tu familia y que tu familia te dijera, ¿sí? Que estuviera conviviendo bien alegre y te dijera que, ay, mira, me pasó esto, me pasó aquello, y están plática y plática. ¿Cómo se sentiría tu corazón? Pues imagínate el de Jesús, tener que dejar a sus discípulos con los que vivió aproximadamente 3 años diario, en la mañana, a mediodía y en la noche. Imagínate dejarlos. ¿Cómo no le costó el ser obediente a Dios, el ser obediente a su Padre? Sabiendo que con esa obediencia iba a restaurar la desobediencia que tuvo Adán y Eva. Y nuevamente se iba a restaurar esa comunión entre hijos. Él, con esa humildad, esa sencillez, ese amor que le caracterizaba, lavarle los pies a sus discípulos. Por lo regular, en el Antiguo Testamento se decía que si tú llegabas a una casa, esa persona de la casa te tenía que mandar a que te lavaran tus pies, ¿sí? Tenían que mandar como símbolo de que eres bienvenido, tenía que mandar a servirte. ¿Sí? Si él no te servía, sí mandaba a sus siervos a que lo hicieran, ¿no? Pero yo me quedo pensando, cuando llegó a casa de Simón, ¿sí? Y llega aquella persona que con sus lágrimas le limpia sus pies, se los enjuaga, con su cabello se los seca y aparte le echa ese perfume, ¿sí?
ahí está mostrándose la reverencia y el amor que tenía esta mujer. Y Simón Pedro no lo hizo. Perdón, Simón, el fariseo no lo hizo, ¿sí? Todavía fue criticado Jesucristo de que cómo era posible que permitiera que esa mujer le echara a los pies a traicionar, todavía echándole pleito, bueno, peleando con Jesucristo y hablando, más bien dicho, hablando con los discípulos y todo, ¿cómo es posible que se esté gastando en un perfume tan caro? No tenían ni idea de lo que realmente se estaba haciendo ahí. No tenían ni siquiera un poco de la idea. Nosotros cuando leemos este pasaje de la Biblia, tenemos esa idea de que sabemos que aquellos a quien más han pecado y que más se les ha perdonado, aman más a aquel que les perdonó. ¿Sí? Ahora imagínate, si desde el Antiguo Testamento estaba instituido el lavamiento de pies para purificación, ¿por qué a Jesucristo no se lo hicieron? Sí. También fíjate, cuando Dios habló con Aarón, que para que hiciera pues las cosas, que entrara al templo y todo ello, que hiciera los sacrificios, que hiciera las ceremonias. Imagínate también que Dios le dijo que se tenía que lavar las manos, la cabeza y los pies. Si tú te vas únicamente a lo físico, tú dices, pues sí se tiene que purificar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que entrar limpio al templo. Pero si tú te vas a lo espiritual, se lavaba la cabeza por los malos pensamientos, las manos por las malas actitudes y los pies por su mal caminar. ¿Sí? Cuando tenían que purificarse así para presentarse ante Dios, ellos, solamente aquellos que eran marcados por Dios podían llevar. Solamente aquellos que Dios los llamaba para ser sacerdotes podían entrar a su templo. Y actualmente con este sacrificio que hizo Jesucristo, ¿sí? Nosotros tenemos ese derecho, tenemos esa posibilidad, tenemos esa oportunidad de estar ante la presencia de Dios limpios, limpios también. Sí, así como el sacerdote Aarón, así también teníamos esa posibilidad de estar limpios. Ya no nada más unos cuantos, unos escogidos, no. Todo mundo tiene la posibilidad a través de Jesucristo de estar ante Dios, ¿sí? Limpios y purificados. ¿Cuántas veces el día de hoy le has agradecido a Dios porque amaneciste? ¿Cuántas veces le has agradecido a Dios porque Dios ha estado contigo? Sí. Yo te invito a que estés pensando en ello, reflexiones, ¿no? ¿Qué es lo que le has dado gracias a Dios por pues, esas fiestas que vamos a celebrar? Hoy estaba oyendo al noticiero y me llamó mucho la atención que dice una de las reporteras de la fiesta que hacen, ¿sí? En Iztapalapa, aquí en México, de la remembranza que hacen de esa pasión. Y dicen, de las costumbres, ¿sí? De las costumbres humanas, de las costumbres sociales, ¿sí? Pero realmente, ¿qué tanto es costumbre y qué tanto es realmente el agradecimiento que estás haciendo?
A mí no me gustaba el Domingo de Ramos, ¿sí? Cuando yo era católica y me decían del Domingo de Ramos, yo no lo tomaba en cuenta, porque para mí el Domingo de Ramos era una situación muy fuerte, ¿sí? No me explicaba yo cómo es posible que al principio te estoy dando hosana en el cielo, te estoy agradeciendo, te estoy dando gloria y honra, y ya después mucha gente empezó a gritar, crucifíquenlo, crucifíquenlo, ¿sí? Yo decía, pues ¿de qué se está tratando, no? ¿Por qué a veces, por qué a veces nosotros glorificamos a Dios, decimos de Dios, alabamos a Dios, ¿sí? Y cuando se nos vienen las cosas fuertes o porque otras personas nos dicen, cambiamos y decimos, crucifíquenlo, ¿sí? Por ir de acuerdo a las ideologías del mundo, perdemos realmente lo que es el estar con Cristo, ¿sí? El aceptar el sacrificio de Cristo, el que Cristo haya estado con nosotros y haya muerto por nosotros. Eso es lo que luego realmente a mí me causaba cierto impacto los domingos de Ramos, ¿sí? Porque yo decía, ¿qué estamos haciendo en la actualidad? ¿Qué está pasando también en la actualidad? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cuántos hijos de Dios que nos hacemos llamar hijos de Dios, que nos hacemos llamar cristianos? Sí, independientemente de la nomenclatura. ¿Cuántos de los que decimos que somos cristianos porque creemos en Cristo y hemos aceptado el sacrificio de Cristo, realmente estamos adorando, alabando y glorificando a Dios con nuestras actitudes, con nuestro testimonio, con nuestras palabras, ¿sí? Pero de esas palabras que vienen desde muy dentro del corazón hacia afuera, no de labios hacia afuera. ¿Cuántos de nosotros realmente le estamos dando gloria y honra a Dios? ¿Cuántos de nosotros extendemos nuestras vidas para que Dios pase sobre ellas mientras que tenemos problemas, mientras que estamos enfermos, mientras que nos sentimos mal? Pero ya en el momento en que nos recuperamos, ya nos olvidamos de Cristo, lo traicionamos y nos volteamos y ya no queremos seguir a Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo muy fuerte. Me puse también a pensar mucho en el lavamiento de pies. ¿Por qué? Porque fue un testimonio, un ejemplo que Jesucristo nos dio de humildad. Todos aquellos que servimos a Dios, tarde que temprano nos debemos de preguntar, ¿por qué estamos sirviéndolo? ¿O para qué estamos sirviéndolo? Fíjate que yo le decía a una de mis hermanas, yo le decía también a una hijada de grupo, porque yo pertenezco y provengo de un grupo de amor y servicio, ¿sí? De Alcohólicos Anónimos. Yo le preguntaba y le decía, ¿sí? Que muchos de nosotros aparentemente estamos sirviendo a Dios para la obra de Dios, pero que ha llegado el momento en que Dios a mí me ha confrontado y me ha dicho, ¿realmente a quién estás sirviendo? ¿Me estás sirviendo a mí o te estás sirviendo a ti? ¿Estás haciendo para gloria y honra mía o para gloria y honra tuya? Escuchando una prédica también decía que es diferente el ministerio a mi ministerio, ¿sí? El ministerio es el ministerio de Jesús. Es donde tú vas a dar a conocer a Jesús, vas a mostrarle a todos a Jesús, los vas a pegar a Jesús, porque solamente a través de Jesús nosotros podemos ser salvos. No hay ninguna otra forma donde puedas tener vida eterna, únicamente a través de Jesús, por el sacrificio inmenso que hizo en la cruz. Sí.
únicamente en ese instante de la cruz, que nosotros aceptamos ese sacrificio y con y nos ponemos a cuentas con Dios, con gran arrepentimiento, ¿sí? Pidiéndole a Dios que nos ayude para cambiar actitudes, entregándonos completamente a Dios para que sea Dios quien obre tanto en nosotros como en nuestra familia, pidiéndole a Dios que si nos falta fe, que nos ayude con la fe, ¿sí? Dios es el único Jesucristo es el único que nos puede acercar al Padre. No hay otro, ¿sí? Porque con el poder del Espíritu Santo podemos estar cerca del Padre, pero necesitamos aceptar el sacrificio y el amor de Cristo para el perdón de los pecados y para que podamos estar limpios ante Dios, ¿sí? Entonces, imagínate, yo pensaba todo esto y decía qué gran ejemplo de que Cristo nos enseñó, ¿sí? Muchas veces, como te decía también, he sido confrontada de a quién estás sirviendo. ¿Es tu ministerio o es el ministerio de Jesús? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Que te sigan o entregándolos para que sigan a Cristo? ¿Qué es lo que realmente estás dando a conocer? ¿Tu ministerio o estás dando a conocer las grandezas de Dios? Sin ponerle nomenclatura, sin ponerle nombre al ministerio. Cuando Dios me entregó, por decirlo así, me hizo favor de mostrarme el camino que tenía que seguir, que me dio el llamado a lo que tenía yo que hacer. Dios me enseñó que no era mi ministerio, que era el ministerio de Cristo, el ministerio de amor, el ministerio de misericordia, el ministerio de perdón, que no iba a haber, sí, que en esto no iba a haber reconocimiento personal, que no iba a haber situación de dar honor y gloria al ser humano, sino a Dios, que tenía yo que realmente enseñarme a amar a aquellos a quien Dios ama, ¿sí? A tener misericordia como Dios tuvo misericordia de mí y a perdonar como Dios me perdonó. Cuando ves esto, cuando Dios te confronta, tú dices, bueno, Señor, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que debo de hacer yo? ¿Sí? Hoy me decían, también me comentaban sobre de comer carne, no comer carne. Y yo le decía que lo importante es saber obedecer a Dios, independientemente de las situaciones, como Dios te esté revelando, es como tú tienes que actuar. Lo que Dios quiere hacer para tu vida es lo que tú tienes que hacer. Yo no soy mucho de decir, haz esto, haz aquello, haz más allá. No. ¿Por qué? Porque no son gente mía. Yo no di la vida por ellos. Quien lo dio fue Jesucristo. Y con quien se deben de acercar, con quien se deben de poner en contacto, con quien se deben de restaurar esa comunicación es con Dios, con ese Dios maravilloso que solamente conociéndolo puedes dar testimonio de Él en tu vida y en la vida de los que están cerca de ti. Tú puedes dar el ejemplo, ¿sí? Ha habido momentos en que no me he podido mover y me ha dado coraje, me he puesto a llorar, me he puesto a decirle a Dios, bueno, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Sí? Pero cuando comparo mis dolencias con las de Jesús, digo, no, Señor, nada que ver. Tus dolencias fueron más fuertes que las mías.
porque tú las pasaste por amor a mí, por amor a aquellos que han pecado, por amor a todo el mundo, porque todos somos pecadores. Y es cuando empiezas a compararte. ¿Quieres compararte? Compárate con Jesús. Para que puedas sentirte bien, compárate con Jesús. No te compares con otro ser humano. ¿Por qué? Porque el otro ser humano no dio la vida por ti. El otro ser humano no te dio el testimonio ni el ejemplo de nada. Pero Jesucristo sí. Te dio un ejemplo de amor tan inmenso, tan tremendo. Fíjate, cuando Jesucristo lavó los pies de sus apóstoles, Jesucristo nos enseñó que como servidores tenemos que lavarnos los pies los unos a los otros, purificarnos los unos a los otros. ¿Qué significa esto? Entrar en oración los unos por los otros. Y no nada más orar por sanidad física, no nada más orar porque ellos estén bien, no, sino orar porque sean salvos, porque Dios les dé la fortaleza, porque Dios les ayude cuando tienen sus tiempos malos, sus tiempos de tormenta. Jesucristo bien lo dijo. Cuando zarandee el enemigo, tiene a sus hermanos, más vale dos, ¿sí? Dos que uno solo, porque si uno cae, el otro lo levanta. Muchos de nosotros relacionamos solamente con el matrimonio estas palabras, pero no es así, es en toda relación que tienes tú. Más vale dos a uno solo, porque Dios en su infinita misericordia te está acercando a aquellos que te van a ayudar a limpiar, que te van a lavar los pies delante de Cristo, que te van a ayudar, te van a fortalecer, te van a decir, bueno, estoy contigo, vámonos para adelante. Fíjate cómo Dios es tan maravilloso que nunca te deja solo, jamás te va a dejar solo. Dios en su infinita misericordia, Cristo nos enseñó que con humildad debemos de tratarnos, que con humildad unos más que otros no, que debemos ser humildes, que cuando estés desempeñando ese ministerio, que es el de Jesucristo, no es el tuyo, es el de Jesucristo, es donde Jesucristo le plació que tú trabajaras para Él, ¿sí? Cuando estés haciendo, ejecutando el ministerio, pídele a Dios que sea su obra, como Él piense, como Él quiere, y no quieras imponer tus ideas a los demás. No son tus ideas, son las ideas de Cristo, porque Cristo pagó el precio a precio de sangre por cada uno de nosotros. Fíjate cómo Dios en su infinita misericordia no le importó. Sabía que le decían el maestro, sabía que le decían Señor, y se los agradeció de que le decían así. Pero dijo, esto quiero que hagan ustedes, ¿sí? Que se laven los pies los unos a los otros, que se purifiquen los unos a los otros, que si uno cae, el otro lo levante y lo fortalezca y le ayude, no que lo critique, lo deshaga y lo juzgue, no, por ahí no va la situación. ¿Qué va a pasar cuando tú caigas? ¿Qué va a pasar cuando tú caigas? ¿Quién te va a levantar? Te van a juzgar, te van a criticar, te van a decir como tú lo hiciste, o realmente van a hacer esa purificación pidiendo en oración por ti.
¿Qué pasó después ahora sí, se instituyó el recuerdo de Jesucristo, se instituyó esa cena, sí, ese simbolismo de la última cena, sí. Fue cuando Jesucristo, a través del pan y a través del vino, instituyó esa comunión que debemos de tener, Padre, Hijo, Hijo y Padre, sí. Esa unión, esa fortaleza, y que teníamos que celebrar, ahí sí, celebrar que Jesucristo había venido para darnos libertad, para darnos salvación, para perdonarnos de nuestros pecados. Cuando tú estás en esa celebración, cuando tú estás en ese momento de comunión con Dios, tú tienes que estar limpio, tú tienes que estar a cuentas con tus hermanos. Tú tienes que meterte en oración y pedirle a Dios, Señor, si hay algo mal en mí, perdóname y ayúdame a que no vuelva yo a caer en ello. Pídele fortaleza, tú te conoces y Dios te conoce mucho más. Pero lo que pasa es que Dios está pidiendo, está esperando a que tú le digas y seas honesto con Él. No es nada más presentarte como quieras presentarte a la mesa con Cristo. No, es presentarte con las ropas dignas a la mesa con Cristo. ¿Y cómo van a ser esas ropas? Limpias, purificadas. Sí. Dios instituyó la última cena, el sacrificio estaba por venir. Y Dios quería que fuera recordado a través del pan y el vino, que fuera recordado de ese sacrificio inmenso. ¿Cómo estás recordando a Cristo en esta semana? Yéndote a pasear contento, feliz, alegre y no acordándote del sacrificio tan inmenso que Cristo hizo. ¿Cómo te estás pasando esta semana? Protegiendo a tu familia y quedándote en casa. Hablando realmente de lo que es la palabra de Dios. Hablando realmente de lo que es el sacrificio de Dios. De Jesucristo, perdón. ¿Sí? Hablando esa restauración de la comunión entre Dios y nosotros y Dios. ¿Cómo estás celebrando estas fechas? Fíjate cómo Dios es tan inmensamente hermoso, porque Jesucristo tuvo miedo, tuvo pavor, ¿sí? De lo que se le venía. Cuando terminó la cena con sus discípulos, se retiró a orar únicamente con los más cercanos y les pidió que le ayudaran porque sentía él que no podía estar, ¿sí? Sentía miedo, sentía que él solo no podía hacer las cosas, que necesitaba de Dios, que necesitaba de fuerza, que necesitaba de apapacho, que necesitaba de alguien que le diera esas palabras para seguir hacia adelante, para seguir en ese sacrificio. Jesucristo en el huerto de los olivos, le pidió a Dios que si podía si podía evitar que pasara por esa copa, por ese sacrificio, que le ayudara, pero que no se hiciera la voluntad de Cristo, sino la voluntad del Padre. Y si el Padre quería que pasara por ello, por ahí iba a pasar Jesucristo. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Qué está pasando con nosotros, con los hijos de Dios? Con los cristianos, porque creemos en Cristo, porque queremos ser seguidores de Cristo, porque queremos ser discípulos de Cristo. ¿Qué está pasando con nosotros?
Simple y sencillamente estamos haciendo lo que hicieron sus discípulos, que cuando se vino la persecución, cuando apresaron a Jesús, corrieron, se retiraron de Jesucristo. Ahorita que estamos con esto, que estamos, si Dios no hace lo que pensamos, no hace lo que queremos, no hace lo que nosotros decimos, nos retiramos de Dios enojados. O decimos, no, es que Dios no me escucha, Dios no quiere estar conmigo, Dios, y ponemos pretextos para retirarnos nosotros de Dios. ¿Cuántos no de sus discípulos se retiraron de ahí, de él en ese momento? Pero fíjate que hubo un discípulo muy amado por Dios, por Jesús, perdón, un discípulo muy amado por Jesucristo, que estuvo al pie de todo ahí, consolando y cuidando y guardando a la madre de Cristo, ¿sí? A la madre de Jesús, a María, que estuvo soportando María todo lo que se venía y nunca protestó ni dijo nada en contra, porque sabía también ella que se tenía que cumplir la obra que el Padre le había encomendado a Jesús. Imagínate, ¿cuántos de nosotros ahorita estamos protestando, estamos llorando, estamos enojados, estamos molestos, nos queremos retirar de Dios? Porque Dios no sanó a quien queríamos que sanara, no hizo lo que nosotros queríamos que hiciera, no está cubriendo las cosas como nosotros queríamos. Pero no hemos dicho, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Eres tú el que estás obrando, eres tú el que sabes que nos conviene más, eres tú el que sabes y conoces todo lo que se viene, todo por lo que hemos pasado y todo lo que estamos viviendo. Eres tú el que se está preocupando por cada una de las familias que está quedando sola. Porque cuando se acercan a ti, tú no los desamparas, tú sigues ahí con ellos, tú sigues fortaleciéndolos, tú sigues ayudándoles, tú sigues dándoles paz, ¿sí? Pero queremos eso sin acercarnos a Cristo, sin comprometernos con Cristo. Cristo se comprometió a tal grado que dio su vida por nosotros en la cruz. Se comprometió tanto, tanto en la obra del Padre, en la obediencia, que llegó hasta la cruz por nosotros. En ese momento en que estuvo en oración en el Monte de los Olivos, sintió miedo, sí, mucho miedo, de todo lo que se iba a venir. Pero ¿qué pasó? Lo estuvieron fortaleciendo, le estuvieron diciendo, no te preocupes, todo va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Imagínate todo lo que le pudieron decir para tranquilizar su corazón en esos tiempos que ya se venía fuerte todo esto. Y nosotros estamos llorando por la gripa, estamos llorando por un virus, estamos llorando porque nos sentimos mal. Nosotros estamos enojados con Dios porque Dios no está haciendo lo que nosotros queremos. Imagínate. Nosotros debemos de obedecer a Dios, no Dios debe de obedecernos a nosotros. No es así la situación. Muchos celebramos la pasión de Cristo yendo a las procesiones que se hacen. Pero realmente, ¿dónde está puesto tu corazón? ¿Dónde está puesto tu sentimiento, tus pensamientos? En lo que estás viviendo. ¿Realmente estás recordando lo que estás viviendo, lo que pasó Jesucristo? ¿O nomás estás haciéndolo por
esa muerte que tuvo Jesús en la cruz? ¿O nada más lo estás haciendo por hacer? Es normal, natural y humano que te sientas miedo, que sientas tristeza, que sientas dolor. Pero nosotros también somos gente espiritual, confiados en nuestro Padre, en nuestro Creador, sabiendo que Dios es un Dios de imposibles, pero no de acuerdo a tu pensamiento, de acuerdo a tu ideología, no, no es por ahí. Es de acuerdo a lo que Dios así estipuló. Jesucristo obedeció al Padre y obtuvo la salvación nuestra. Y nosotros queremos obtener la salvación sin obedecer al Padre. Imagínate hasta qué lado estamos llegando. Yo te invito a que realmente te pongas a pensar qué es para ti ese tiempo. ¿Sí? ¿Qué es para ti realmente el sacrificio de Jesús? ¿Es un cambio de vida o es un seguir igual? ¿Es un celebrar unas vacaciones y seguir igual? ¿Es el no importarte lo que están viviendo otros o es el seguir igual? ¿Es alabar a Dios y en unos 5, 15, 20, una hora, un año, darle la espalda? Jesucristo sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces. Y aún así, cuando resucitó, nuevamente Jesucristo se le apareció a Pedro. Y las 3 veces que lo negó, las mismas 3 veces que le preguntó que si lo amaba. Y Pedro con todo su... ¿Lo amas? Realmente tú que estás ministrando a sus hijos, tú que estás hablando a sus hijos, tú que estás viendo aquella creación que Dios te puso en tus manos para que la guíes hacia a ser sus hijos, ¿lo amas? ¿Realmente estás ministrando, estás orando con amor? ¿Realmente estás enseñando, estás clamando con amor? Yo quisiera que tú te hicieras estas preguntas. Y si tú no estás ministrando, tú eres de las personas que vas a la iglesia. Yo te pregunto, ¿realmente estás valorando el sacrificio de Jesús? ¿Realmente estás cambiando tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de actuar? ¿Realmente tienes ese arrepentimiento genuino? Ese nuevo nacimiento que es nacer en las aguas. Ese bautismo de arrepentimiento y ese bautismo del Espíritu, donde te sella el Espíritu Santo y te dice, tú eres hijo de Dios, y da testimonio de que tú eres hijo de Dios. Realmente estás siendo hijo de Dios. Realmente te estás comportando como hijo de Dios. Cuando Dios me hizo estas preguntas, yo no tuve ni cara para decirle, sí, Señor, sí. No es cierto, porque todos somos humanos y fallamos, pero tenemos la posibilidad de acercarnos a Cristo y decirle, perdónanos, perdóname, me equivoqué, perdóname, pequé, perdóname, aquí estoy. Consecuencias de lo que hice. Porque Dios te perdona el pecado, pero te tienes que enfrentar a las consecuencias. Pero no te vas a enfrentar tú solo, ya vas a enfrentarte con Dios, ser con Dios, perdón. Ya te vas a enfrentar teniendo a Dios contigo. Ya no tú solo, ya no en tus fuerzas, ya no a tu idea, sino realmente como
Cristo te está diciendo. Cuando se venga mañana, el Jueves Santo, pregúntate tú qué sirves a Dios. Señor, realmente lo estoy sirviendo. Señor, realmente estoy haciendo las cosas como tú quieres. Y puedo decir que se haga tu voluntad, no la mía. Realmente, a pesar de las tribulaciones, a pesar de todo lo que se viene, es normal y natural que llores, que tengas miedo, que te sientas mal. Es normal y natural. Pero cuando tienes confianza en Dios, todo eso se va porque se lo entregas a Dios. Y es cuando puedes decir, Señor, aquí estoy. Dime qué quieres hacer. ¿Qué me corresponde hacer? Fíjate cómo nosotros celebramos todas estas fechas. Celebramos el sábado de gloria, celebramos el domingo de resurrección. Pero realmente lo celebramos de corazón y porque entendemos lo que se está haciendo, o nada más porque es una costumbre. Ahora sí, como dice el reportero, ¿no? Por puritita costumbre. ¿Realmente has entendido lo que es el sacrificio de Jesús en tu vida? Yo te invito a que vayas pensando y que vayas viendo si esto es lo que tú crees, lo que tú piensas. Si a Jesucristo ya lo dejaste entrar. Si no, habla con Jesús. Tú me vas a decir, pero es que yo no creo en Él, yo no tengo fe, no te preocupes, nada más tú disponte a creer. Tú solo dile a Dios, sabes que Señor, mira, tú me conoces, tú sabes lo que pienso, tú sabes lo que siento, tú sabes todo lo que soy yo. Ayúdame tú. Yo quiero aceptarte. Toma la decisión de aceptar a Cristo en tu corazón y pídele a Jesús, Señor, entra en mi corazón. Sé tú mi Señor y Salvador. Y deja que Dios obre, pero hazlo de corazón porque realmente quieres hacerlo. Si tú ya lo hiciste, si tú ya hiciste esa oración de fe y sientes que te faltó, que no fue en el momento o que fue solo por compromiso, habla tú con Dios y habla directamente y dile de corazón a corazón qué es lo que quieres que Dios haga por ti. Dile a Dios, Dios te ama muchísimo. Dios quiere que siempre, siempre estés con ella. Perdón, con Él. Dios quiere que no te sueltes de Él, que aceptes su sacrificio, que tú, servidor de Dios, laves, purifiques el caminar de los que están cerca de ti, de tus hermanos. Yo te invito a que tengas esta reflexión. No nada más reflexiones sobre las 7 palabras, no. Cristo tuvo todo un ministerio, dio muchos consejos, habló mucho, enseñó mucho. Abre tu corazón y permítele que sea Cristo quien siga haciendo la obra en ti y a través de ti. Abre tu corazón y dile a Jesús, Señor, a lo mejor no entendí completamente lo que fue tu sacrificio por mí, pero quiero entenderlo. Enséñame. Sé tú quien me enseñe, sé tú el que me diga, sé tú, Señor. Y vas a ver que Jesucristo te va a revelar muchas cosas. Cuando tuvo que irse Jesucristo, llegó el Espíritu Santo. Sí. Cuando llegó el Espíritu Santo, ahí sí.
se quedó para recordarnos siempre las palabras de Cristo, para enseñarnos, para decirnos. Si queremos que alguien se acerque a Dios, pídele al Espíritu Santo que sea Él el que le hable al corazón de esa persona que quieres que se acerque a Dios. Tus hijos, tu pareja, ¿sí? Tus hermanos, tus papás, quien quieras, tus vecinos, hasta el peor de tus enemigos, también dile. Aquellos que te han hecho maldad, también dile a Dios, Señor, obra tú en sus vidas, porque lo que están haciendo es porque les faltas tú, porque le hace falta tu presencia. Y vas a ver cómo Dios va a obrar tremendamente. Pues yo te invito a que sigas con estas pláticas. Vamos a seguir con diferentes temas, primero Dios. Te digo, ya empezará también mi caminar, si Dios así me lo permite. Y ya te estaré dando testimonio de lo que Dios esté obrando, ¿sí? De lo que Dios esté enseñándome. Me encanta compartir contigo, porque a veces nosotros nos perdemos en la legalidad. Y en lugar de acercar a nuestros hermanos a Cristo, los alejamos. Entonces yo te invito que si estás enseñando la palabra de Dios, enséñales también a pedir revelación a Dios. Enséñales a que pregunten a Dios y le digan, Señor, a ver, no le entendí aquí. Espíritu Santo, ayúdame porque no le entendí. Muéstramelo así como que más clarito para que yo pueda entender qué significa esto, qué significa aquello. Enséñales a acercarse a Cristo. Enséñales a acercarse en oración. Enséñales a acercarse en fe. Enséñales a valorar el sacrificio de Jesucristo en sus vidas. Y vas a ver cómo Dios va a cambiar infinidad de vidas. Pues yo te invito a que sigamos con esas pláticas, ¿sí? Toda duda que tengas, todo comentario que me quieras hacer, te lo agradeceré que me lo pongas en los comentarios. Si tú crees o necesitas un consejo, más que me necesites, no. Necesitas un consejo de cómo acercarte a Dios. Sí. Mándame, si no quieres ponérmelo en los comentarios, mándamelo por mensaje privado. Sí. Y seguiremos hablando de todo ello. Sí. Dios obre, Dios nos muestre, Dios nos guíe en qué temas vamos a seguir hablando. Sí, pero el día de hoy quería platicarte con respecto a esta situación. Sí. Y pues te invito al próximo viernes, vamos a ver qué Dios nos dice, vamos a ver qué Dios nos muestra en estos 3 días. Sí, qué es lo que Jesucristo nos quiere enseñar. Sí, qué es lo que Jesucristo quiere guiarnos. Sí, cómo nos quiere enseñar, cómo quiere que creamos en Él, cómo quiere tener la relación con nosotros y nosotros con Él. Sí, vamos a seguir platicando. Lo que sí es, te invito en este tiempo que estás tranquilo, que estás sereno, que estás ahora sí de vacaciones, ¿sí? Ponte un tiempo a hablar con Dios. Ponte a restaurar esa comunión. Que gracias a Dios, gracias a Jesús, ya se rompió ese velo que nos impedía estar ante su presencia. ¿Sí? Gracias a Jesús, cuando murió en la cruz, se rompió el velo. Ese velo que nos impedía pasar al lugar santísimo ante la presencia de Dios. Ya no. Jesucristo es la puerta para que pasemos a ese lugar santísimo, pasemos a platicar con Dios
no como un Dios lejano, sino como ese Padre maravilloso que quiere estar contigo, que quiere amarte, que quiere bendecirte, que quiere enseñarte, que sí, te disciplina, porque todo Padre amoroso, aquel que ama, disciplina, ¿sí? No castiga, disciplina, que es diferente, ¿sí? Entonces, yo te invito a que te acerques a ese Dios maravilloso y platiques con Él, habla con Él, ¿sí? No te importa si te dicen, que te digan, ay, es que estás loco, ¿cómo Dios te va a hablar a ti? Pues ni que fuera santo. Si eres santo, si te apartas para Dios y le dices, Señor, aquí estoy, quiero que tú me guíes. En ese instante, el ser santos es ser apartados para Dios, ¿sí? Entonces, sí, tú tienes como hijo de Dios todo el derecho de que el Padre te hable como Él quiera hablarte, como Él quiera y piense y sepa que tú le vas a entender. Si eres su hijo, hazte, sí, hazte ya esa identidad de hijo. Y vas a ver cómo Dios va a estar contigo siempre. Y como buen padre, tú vas a hablar con Él, vas a platicar con Él, vas a leer sus escrituras y le vas a entender a las escrituras más allá de lo que puede darte en enseñanza. Vas a encontrar la revelación de la palabra. Y vas a leer y releer y volver a leer los versículos de la Biblia y vas a encontrar que en diferente manera te enseña, así sean los mismos versículos. Sí, Jesucristo te va a ir enseñando, Jesucristo te va a ir diciendo. Y vas a ver que vas a conocer a ese Padre amoroso. Pues que Dios te guarde y te bendiga, te espero para el próximo viernes, ¿sí? Que sea Dios que nos marque qué quiere hablar, ¿no? Cómo quiere hacer sus cosas, qué quiere, que sea Él el que nos dé, pues ahora sí, la guía, ¿sí? ¿Quieres conocer a Dios? Acércate a Dios y vas a ver que es un Dios increíble, pero no lo veas como algo lejano, velo como tu papá, ese Padre amoroso. Si no conociste un papá, aprovecha y conoce a este papá que te ama tanto. Pues que Dios te guarde y te bendiga, estamos en contacto, seguimos platicando. Bendiciones.